Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Ciencia a la Universidad. El día de hoy invitamos a la maestra Luz de la Rosa Hernández. Ella es originaria de la Ciudad de México, tiene estudios en letras clásicas y en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una formación en temas de género y salud sexual y reproductiva. También tiene una área de desempeño artística, ¿no? En el teatro ha participado como actriz en diferentes puestas en escena y por más de 20 años se ha especializado en la enseñanza del español como segunda lengua. En el 2009 tiene un artículo, ¿no?, para una revista anglosajona en coautoría con la escritora Roshi Rustomjee, espero haberlo pronunciado bien. Sí. Y en 2011 se incluyó la versión en español de Subvirtiendo Jerarquías en el libro Subversiones, Memoria Social y Género, Ataduras y Reflexiones, publicado por Conaculta y la ENA. En el 2016 también tiene publicaciones como coautora del guión de la radionovela de Miel Amarga, que me parece que tiene básicamente perspectiva de género, ¿no es cierto?, con temas también de migración, una cosa por el estilo. Colabora como voluntaria desde hace más de 19 años con la Asociación Civil Protección a la Joven de Oaxaca. Desde el 2013 es docente en el área de español a nivel licenciatura en la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Pues bien, Luz, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, es un placer pues tener la oportunidad de poder platicar un ratito de lo que hacemos. Perfecto, pues bien, dime, ¿cuál es por tu especialidad es la lengua española, ¿no? Sí. La enseñanza de lengua española. Y en la Facultad de Idiomas, ¿en qué áreas específicamente impartes clases? Bueno, principalmente en el área de lengua, precisamente en el área de español, acompañando a los estudiantes pues durante 5 semestres, pues porque también se van a especializar en la enseñanza del idioma. Para muchos el español no es la primera lengua, entonces la idea es que puedan aprender a enseñar también como primera, como segunda o como lengua extranjera el español. Ah, ya, eso involucra, digamos, temas de gramática. Sí, así es. Sí, tiene que ver con todo lo que, bueno, ahora nosotros estamos manejando la cuestión de la competencia comunicativa, entonces desarrollar las diferentes competencias, tanto lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas, en los estudiantes, pero también en ellos como futuros docentes, ¿no? Eso es algo muy interesante. Ajá. O sea que digamos que se van especializando en su práctica comunicativa, en su práctica pedagógica. Exactamente, ¿no? Eso es interesante. Por los estudiantes, por ejemplo, que tienen mixteco, zapoteco como primera lengua, entonces en realidad están también en esta adquisición de segunda lengua como un metalenguaje, porque están aprendiéndola para su vida diaria, pero también cómo la enseñan. Y dime una cosa, los estudiantes con los que tratas, que tienen que su segunda lengua es el español, ¿cómo reciben esta propuesta también de reconocer, primero, que es su segunda lengua? Claro. Y segundo, ¿qué hacen ustedes como profesores o profesoras para que la primera lengua tampoco se desdibuje, ¿no? Sí, bueno, eso es un proceso muy interesante porque durante mucho tiempo creo que fue un perfil que se descuidó, ¿no? O sea, porque nuestro sistema educativo parte de que el español es la primera lengua, ¿no? Las metodologías, los materiales parten de eso y es una realidad muy distinta en Oaxaca, ¿no? Y en otros estados también del país. Entonces ya los estudiantes llegan a nivel licenciatura, ¿no? Y damos por hecho que todos somos expertos ya en esa lengua y la verdad es que no es así. Como primera lengua todavía tenemos muchos problemas, ¿no? Entonces, un ejercicio que hago con los estudiantes es en este proceso de la reflexión, ¿no? Es decir, bueno, se supone que dentro de los conceptos de la competencia comunicativa eres competente, ¿no? ¿En qué porcentaje, por decirlo así, por medirlo, porque eso es muy, a veces subjetivo, ¿no? ¿Qué tan competente eres en tus habilidades de escritura? O sea, puedes escribir todo lo que quieres y entonces ahí empiezan como a dudar un poquito o a sentirse más seguros, ¿no? Todo lo que lees lo comprendes en esa primera lengua, ¿no? Y entonces pensando en el español como primera lengua, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza este proceso de reflexión en las clases, por ejemplo, con los primeros semestres. Siempre he dicho que soy muy afortunada porque doy unas de las asignaturas para mí más maravillosas, porque te permiten ese contacto humano, entender qué piensan, cómo ven la vida, que es la asignatura de redacción académica, ¿no?
Entonces, ya desde el nombre de la primera asignatura que llevan en el área de español es redacción académica. Entonces, ya saben redactar, pero ahora vamos a entrar al ámbito académico. Y entonces eso a ellos les pide otro tipo de competencia. Pero cuando no es una primera lengua, entonces, ¿cómo lo trabajamos? Porque además ellos tienen otras asignaturas. Entonces, a mí lo que me interesa es que se haga como la reflexión de, por ejemplo, el inglés, que es una de las lenguas principales que ellos están adquiriendo para la enseñanza, cómo lo pasan, es decir, si ellos están, si el zapoteco, por decirlo así, es su primera lengua, ¿cómo hacen esa transferencia del zapoteco al inglés o del zapoteco al español y al inglés? Entonces, allí entran múltiples factores, ¿no?, que van influyendo en el desarrollo, en la adquisición de las habilidades y las competencias de los estudiantes. Entonces, ahora algo que me llama mucho la atención es que la Facultad de Idiomas ha puesto mucha atención ya en este perfil de estudiantes, ¿no? Ya hay programas, hay acompañamientos, ya, por ejemplo, el cuerpo académico está trabajando ya en ese perfil también de estudiantes, y convenios que hay con otras universidades especialistas que también están trabajando en la universidad para poder potenciar a este tipo de alumnos. Entonces, por lo que puedo escuchar ahorita con lo que nos va relatando, te enfocas a ver tanto sus capacidades en términos de redacción como también de lenguaje. Sí. De lenguaje oral, sí, quiero decir, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Porque eso muchas veces, es decir, en mi experiencia también acompañando a mujeres, migrantes, indígenas, algo que yo he descubierto, bueno, y que he investigado también, es cómo la lengua es una barrera que te impide acceder a servicios, a educación, por ejemplo, a salud, y que sí influye muchas veces en la autoestima. Entonces, tanto en mis estudiantes en la universidad como las jóvenes en la asociación donde las acompaño, a veces estos procesos de discriminación tienen que ver también con una falta, por decirlo así ahora, ¿no?, de empoderamiento, porque no encuentran las palabras adecuadas para decir lo que quieren, saben lo que quieren, tienen un ideal, pero el lenguaje de la cultura dominante les impide, ¿no? Y entonces eso es algo muy importante, es decir, ¿cómo puedo decir no? ¿Cómo puedo poner límites cuando la cultura y la lengua que yo traigo no me lo ha permitido? Y entonces, en mi caso con las jóvenes mujeres, muchas veces la cultura es eso, o sea, yo no puedo mirar a los ojos a una persona con autoridad, la autoridad que sea, porque la cultura así me lo enseñó. Y entonces eso las va limitando, ¿no? En el ámbito de la escuela, entonces no quieren hacer equipo con estos estudiantes porque no entienden rápido las lecturas, ¿no? Su ritmo de trabajo es diferente, ¿no? El tipo de vocabulario a veces es inaccesible, ¿no? Un ejemplo, una joven, la ayudamos a preparar su examen para entrar a la universidad y quedó en la Facultad de Veterinaria. Viene de una comunidad, su primera lengua es el mixteco, pero el lenguaje académico de la veterinaria fue su barrera. Pero ingresó a la licenciatura. Ingresó a la licenciatura. Y allí hubo otros factores, es decir, no tenía como el valor como para defender sus ideas, etcétera. Siempre fue criticada porque hablaba mal el español, ¿no? Y eso fue mermando pues esta seguridad, y finalmente dejó la universidad. ¿Y sabes qué hizo? Decidió otra vez estudiar el bachillerato. Ay. Porque entonces ella sintió que no tenía. Y finalmente, al terminar su bachillerato, se fue a una universidad intercultural para estudiar educación intercultural. Finalmente encontró su camino. Wow, pues es que pone sobre la mesa temas bien importantes que parecieran, de pronto hablamos en términos sociológicos luego como el lenguaje o la sociolingüística en sí, sobre las lógicas de relación, pero tú lo tienes en lo concreto, ¿no? Que además tienes que acompañar, no es que tengas, sino tú has decidido acompañar esos procesos con estas chicas. ¿Y qué más nos puedes comentar sobre esta experiencia de cómo tu experiencia como docente de lengua española incide también en el acompañamiento de estas chicas con las que tú tienes cercanía a través de la protección a la joven? Sí, bueno, yo me involucré en protección a la joven por el teatro, ¿no? Con un grupo de teatro para hacer un proceso de búsqueda de fondos, ¿no? Para esa asociación, y era una obra que hablaba precisamente de migración.
Yo daba clases de español, me había especializado ya en la enseñanza de español. Mi carrera es letras clásicas, entonces el latín, el griego, las etimologías y todo eso, ¿no? Pero cuando llegué a Oaxaca, empecé a trabajar en una escuela de español para extranjeros. Entonces me había especializado en eso y empecé a trabajar. Con el teatro, cuando llegué a Protección a la Joven, una de las jóvenes que vivía allí se acercó a mí y me preguntó qué hacía yo. Y le dije, soy profesora de español. Y me dijo que ella hablaba mije, que estaba en la preparatoria, pero que le iba muy mal porque había muchas palabras que no entendía. Le dije, ¿cómo le haces? Pues el maestro me da un texto que yo tengo que memorizar y sobre eso me pregunta. Y así fue como empecé a preparar el programa de español como segunda lengua para mexicanos. Y así sí fue como me empecé a involucrar con Protección a la Joven, y entonces me di cuenta que era muy importante reforzar las habilidades de la lengua y acompañarlas en ese proceso académico, ¿no? Para que tuvieran éxito en escuela. Entonces, comprensión y apreciación de la lectura, ¿no? En general, literatura en general, periódicos, etcétera, pero también los textos que les piden trabajar en las escuelas, porque son personas inteligentes, pero a veces no tienen, es decir, quienes están alrededor haciendo los programas y todo, no tienen la sensibilidad de pensar que es una habilidad distinta. Sí. Sí, y es que dices bien, ¿no? Como cultura hegemónica pensamos su primera lengua es el español, sí. Pero además yo creo que también en términos de cómo nos relacionamos en la sociedad partimos de que el otro o la otra te tiene que entender. Exacto. Y no lo contrario, o sea, no estamos tan abiertos a la escucha, a no solo él o ella me tiene que entender, sino también yo tengo que hacer el ejercicio de entenderlo en la lengua que sea, ¿no? Exacto. Y lengua y cultura. Exacto. ¿No? Porque vienen de hábitos distintos, la comida, la forma de vestir, el clima, todo eso va influyendo. Es como nosotros, o sea, vamos a otro país con otra lengua que más o menos estamos dominando, entonces, ¿cómo soy? ¿Soy la misma luz en la otra cultura o no? Entonces, bueno, uno de los objetivos, ¿no?, en la competencia comunicativa es ser bicultural o multicultural. Y entonces tengo que entender y sé comportarme, ¿no?, en los diferentes ámbitos en los que me desarrollo. Y entonces todas estas herramientas tú se las acercas a través de las asignaturas o los seminarios que impartes. Exactamente, ¿no? Porque principalmente, bueno, son las asignaturas que imparto en el área de español. También he podido impartir clases en las asignaturas de investigación, ¿no? Y también en el área de lingüística. Pero me he enfocado más a la cuestión del español ya, y para titulación, ¿no?, en diplomados especiales sobre la enseñanza del español. Que ya, bueno, para la redacción académica requiere además, ¿no? Sí. Como estrategias más especializadas y una estructura muy concreta que te piden para los escritos académicos, que incluso para nosotros es complicado, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces es otro nivel, es otro lenguaje, es otro ámbito, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos desarrollar habilidades allí también? Algo que yo les digo a los estudiantes en la asignatura de redacción y después géneros académicos es ¿por qué les dejamos un trabajo escrito a los estudiantes? ¿Qué les pedimos? Sí, les queremos asignar una nota, ¿no? Pero finalmente, ¿cuál es el objetivo? O sea, a las 3 de la mañana uno está ahí leyendo los textos, etcétera. ¿Para qué? ¿No? O sea, es muchísimo trabajo. Imagínate, un grupo de 50 estudiantes, sí. Taller de lectura y redacción académica, ¿no? Entonces, ¿cuántos trabajos, cuántas veces va y viene el texto para la corrección, ¿no? Pero ¿qué buscamos? Entonces, yo lo que quiero es cómo piensan frente a lo que están leyendo y están investigando. Aquí está, ¿no? El investigador que tú estás leyendo, eso te interesa. Pero finalmente la reflexión que tú sacas, eso es lo que a mí me interesa. Tu punto de vista, cómo estás parado en el mundo. Eso es lo que queremos leer. Claro. Y si lo logras a través de los estudiantes, porque luego normalmente pasa, cuando empiezas a escribir un texto académico, da miedo. Sí. Da miedo exponerse, exponer tu opinión, tu punto de vista, porque al final, aunque en términos científicos te exigen que seas imparcial, claro, se va a mostrar de alguna manera de dónde partes, claro, quién eres y qué es lo que estás exponiendo, ¿no? De alguna manera. Sí. No es fácil, ¿no? Hay quienes sí lo logran, ¿no? Desde, obviamente, mi perspectiva, porque
puede haber otro investigador que va a decir, no, está usted muy equivocada, ¿no? Pero desde lo que yo pienso, es decir, si yo puedo ver entonces el pensamiento del estudiante allí, ¿no? Reflejado como algo potencial, una cosa así, ya es un logro, ¿no? Ya es algo, ya está diciendo algo. Entonces, ¿es verdad, es mentira? Ese es otro juicio. Pero estoy viendo de tu punto de vista. No todos lo logran, porque también hay cuestiones de intereses, ¿no? Pero hay quienes sí están como un poquito más, o que ya vienen con más habilidades, y entonces, si llegas con esta habilidad, ¿cómo vas a salir? Tienes que salir con un poquito más, ¿no? Uh-huh. Y eso es, si llegas con nada, ¿no? Por decirlo así, pues un poquito que avances. Claro. Y sí hay como, por lo menos, digo, yo me siento satisfecha si logro como sembrar esa semillita de la curiosidad y de decir, puedo escribir lo que quiero. Este pensamiento, ¿cómo lo paso al escrito? Porque a veces aquí está la idea y oralmente la puedes explicar, pero por escrito es otra cosa. Claro. Y bueno, esto es en cuanto a tus estudiantes que son mexicanos, que tienen como segunda lengua, básicamente, el español. ¿Qué pasa con tus estudiantes que son extranjeros y que también tienes, impartes la lengua española? Sí, bueno, ese ha sido un proyecto que me ha interesado, porque decidí hacer el proyecto de enseñanza de español como lengua extranjera en protección a la joven para llevar fondos a la casa. Y eso nos ha funcionado, ¿no? Entonces, los estudiantes aportan, ¿no? Con sus clases para poder sostener el programa de protección a la joven, y muchos de ellos han sido patrocinadores de las jóvenes, ¿no? Incluso hemos tenido casos que les han pagado una licenciatura completa, ¿no? Y todas en realidad han sido muy buenas estudiantes. Entonces, lo que a mí me interesa con ellos es como este acercamiento entre culturas. Porque muchos vienen a turistear, ¿no? Sí, les interesa la lengua, pero muchas veces como para tener algo que hacer en eso. Pero lo que yo quiero es que se interesen y vean que esta cultura que les atrae, que les gusta, ¿no? Es importante, y como sus decisiones en su país pueden influir para bien o para mal en estas personas con las que se están relacionando, en esta cultura que les llama la atención. Claro, y es que bueno, conocerlas ya de carne y hueso, ¿no? De las personas de las que de repente pudieran estar hablando en sus países. Exactamente, ¿no? Entonces eso ha sido un proceso muy rico también, porque me ha ayudado a entender otras maneras de pensar, ¿no? Tengo esperanza de que sí es posible, ¿no? Lograr algo mejor. Es muy lento el camino, por supuesto, porque si pensamos el porcentaje de personas extranjeras que se interesan en aprender otro idioma, en realidad es bajo, ¿no? Pero yo creo que por ahí podemos hacer algo también. Pues dan muestras de que estás haciendo, ¿no? Que además estás como articulando tu actividad docente con tu actividad de sociedad civil, con la protección a la joven y además con el teatro, porque tu reseña curricular pues se menciona lo de la novela, radionovela, una radionovela de Miel Amarga. Así ¿Por qué no nos cuentas sobre eso? Porque me parece a mí que involucra varios aspectos de que nos has comentado, ¿no? Sí, bueno, pues algo que siempre me ha interesado también es el trabajo, ¿no? Con las mujeres, ¿no? Esta cuestión del empoderamiento a través de un desarrollo académico principalmente. Y entonces en la experiencia, ¿no? Y en mi formación también en temas de género y salud sexual y reproductiva, pues me ha inquietado precisamente hablar de estas situaciones que a veces también nos van poniendo como límites, ¿no? En el desarrollo de la sociedad, o sea, pensamos en la cuestión de las mujeres, pero es un impacto en la sociedad en general. Entonces, nos invitaron a mi esposo y a mí a hacer un guión para una radionovela, una asociación civil aquí de Oaxaca que se llama Pariter, que se especializa también en temas de género y salud sexual y principalmente con el tema de la trata de personas. Entonces el objetivo era crear 6 capítulos de una radionovela para prevenir o sensibilizar alrededor de este tema. Entonces nos dimos a la tarea de investigar, porque son situaciones que en esta cuestión de protección a la joven hemos visto también como muy de cerca. Y en colaboración con instituciones, ahora la Secretaría de la Mujer, el Centro de Justicia para las Mujeres, el DIF, que muchas veces nos han pedido refugio también para algunas mujeres allí en protección a la joven. Entonces hemos visto casos muy difíciles. Entonces el tema de la trata de personas nos preocupó porque ha ido aumentando, lejos de disminuir, aumenta, ¿no?
según leí apenas recientemente un estudio, Oaxaca es el tercer estado donde hay sustracción de mujeres para la trata de personas. Entonces, cuando empezamos a hacer esa investigación nos dimos cuenta que es un problema tan grande donde están metidos pues autoridades, desafortunadamente también en todos los niveles, ¿no? Cuerpos policíacos, etcétera, que de alguna manera fungen como cómplices. Pero lo que más nos preocupó es en el contexto de Oaxaca, cómo algunas situaciones, usos, costumbres, influyen para que las jóvenes, principalmente, porque también hay varones, sean vulnerables ante este problema. Y entonces una de las cuestiones es, por ejemplo, la sustracción violenta, ¿no? Vemos desapariciones, etcétera. Pero la que más nos preocupó es esta sustracción que se hace a través de la seducción. Porque en muchos lugares se permite o no está mal visto que una jovencita contraiga matrimonio o ya busque pareja, ¿no? Entonces lo que hacen los tratantes es eso, todo un proceso de seducción para convencer a la familia, a veces al pueblo completo, de que tienen una buena intención con la joven. Incluso se casan con ella. Pero la idea es sacarla de ese contexto y mientras la familia piensa, pues mi hija está bien, ¿no? Se fue con su esposo, no saben la situación que está viviendo la joven, ¿no? Y eso es muy constante. Entonces, nuestra radionovela, el guión, trata sobre eso, ¿no? Y lo que hicimos fue, ya después de que se grabó la radionovela y se difundió en diferentes comunidades, etcétera, tuvimos la oportunidad, a través de la Secretaría de las Culturas, de que se publicara el texto. Y entonces lo publicaron, nos dieron a nosotros una cantidad de libros, y como era un trabajo que ya nos habían pagado con la asociación, pues decidimos regalarlos. Y entonces empezamos a hacer presentaciones de libros en las diferentes escuelas. Principalmente nos invitaron en secundarias y preparatorias. Y el libro ha tenido como mucho pegue con los estudiantes, porque es un libro, 6 capítulos, y entonces para ellos terminar el libro es un logro, muchas veces. Entonces trabajamos con fomento a la lectura, con sensibilización alrededor del tema, y muchas escuelas lo integraron para sus proyectos. Entonces fue muy satisfactorio porque después de que presentamos el libro en diferentes escuelas, nos invitaban a regresar. Y cuando regresábamos, vimos todo el proyecto que hicieron y ellos grabaron su propia radionovela. Entonces entre capítulo y capítulo metían sus anuncios con estadísticas e investigaciones que hicieron sobre el tema, cómo prevenir, y eso fue pues un trabajo muy rico, ¿no? De parte de los jóvenes. De parte de los jóvenes, ya fue una digamos, iniciativa de ellos y por supuesto de sus profesores, porque allí esa es una combinación perfecta, ¿no? Cuando el profesor está interesado y el estudiante también, y dejan que el propio estudiante proponga, entonces hubo proyectos muy ricos, ¿no? Hicieron una pequeña obra de teatro alrededor, incluso en alguna secundaria hicieron un taller con los padres de familia y nos pidieron libros para los padres, ¿no? Ay, pues qué interesante, porque tuvieron un impacto fuerte con la sociedad, haciendo toda esta combinación de tu desempeño artístico, pero también de investigación, y con estas herramientas que tú tienes de acercamiento hacia jóvenes, ¿no? De alguna manera con tu enseñanza, que no solamente son jóvenes, porque también tienes estudiantes mayores, ¿no? Sí. ¿no? Pero bueno, vaya que tienes todo una trayectoria en ese camino. Ahora, con respecto a esta radionovela que parece que, y el texto después, que ha tenido influencia en ámbitos juveniles, para las jóvenes de la protección a la joven, se acercaron a él, ¿qué te dicen? Sí, eso fue, son muy lindas, ¿no? En realidad, porque siempre son como una buena compañía. Yo he aprendido y crecido mucho, ¿no? Alrededor de ese trabajo y con ellas. Algunas de las impresiones es como, pues sí estoy impactada porque eso pasa, ¿no? Yo conozco a alguien, o sea, sí, la engañaron y ya no sabemos qué, y era la tía y era la prima, ¿no? Entonces es como, ¿y estará bien? Y empiezan como a preocuparse, ¿no? O a reflexionar, ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, con las redes sociales, son un catálogo. Uy, sí, claro. Son un catálogo. Y entonces es como una reflexión de decir, ¿qué información estoy poniendo yo allí?
¿En qué momento también yo estoy contribuyendo a esta vulnerabilidad? Claro. ¿No? Recientemente me comentaba mi esposo, un especialista en estas áreas de la seguridad, decía eso, ¿no? O sea, las personas buscan y dicen, quiero a esta. Y entonces los grupos criminales buscan, encuentran y llevan. Uy, Es una cosa tremenda. qué fuerte. Es una cosa tremenda. Pues mira, y bueno, voy aclarando un poco por qué mencionas a tu esposo, ¿no? Pedro Lemos, que también es director de teatro, y por eso tu cercanía y el trabajo conjunto que ustedes han desarrollado, ¿no? Así es, sí. Entonces, es, sí. eso es. Y fíjate qué interesante, ¿cómo tú ves esta práctica del teatro, esta práctica artística? ¿Cómo la vinculas tú también con la práctica docente? Porque yo recuerdo en alguna época de la vida, ¿no?, que era muy cuestionada, bueno, ya hace algunos ayeres, era muy cuestionado que de repente cuando estabas involucrado en temas artísticos decían, bueno, ¿por qué haces esto si estás en un área administrativa, por decirlo, ¿no? ¿Tú cómo lo observas ahora, en esta época de docencia, en esta época de jóvenes también, para abordar pues problemáticas sociales tan importantes como es la trata que ustedes abordaron, ¿no? Sí, bueno, yo estoy convencida que el teatro es una parte de una formación humana importantísima, básica, ¿no? Porque es esta presencia humana que te exige el teatro. Mirarte a los ojos, entender, ¿no? Qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que quieres hacer a través de la escena, desde que en equipo te sientas a leer la obra y a leer alrededor de eso. Eso es algo riquísimo y que te va formando, ¿no? Como persona también, influye. Entonces, creo que el teatro es una manera, un camino, ¿no?, importantísimo precisamente para poder ayudar a sensibilizar, ¿no? Para acercar temas también y precisamente para detonar cosas que te lleven a la cuestión de la reflexión, ¿no? Claro. Y es que, como dices bien, hay un proceso ahí de investigación, Sí. ¿no?, para poder abordar una problemática con la sensibilidad que requieren algunos temas, Sí. pero al mismo tiempo con la información pues lo más verídico posible. Exacto, ¿no? Como dice nuestro querido maestro Tavira, bueno, no sé si de todos, Luis pero Luis de Tavira. ¿no? Queremos presentar una verdad. Claro. Y de manera amable también, ¿no? O por lo menos que tenga una posibilidad de ser reflexiva. Exacto. Al público, o entre el público más bien, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces que se pueda dar como este diálogo, ¿no? Eso es lo ideal. Pues Luz, mira qué interesante poder pensar la articulación de la práctica docente con la investigación, con el teatro y además con esta vinculación directa con la sociedad que tú tienes a través de la Asociación de Protección a la Joven. No sé si tú quisieras concluir, cerrar esta plática con algún mensaje, con algo para las jóvenes, para los docentes, para tus estudiantes de español, no sé. Bueno, pues todo aquello a lo que nosotros nos podamos acercar que tiene que ver con las relaciones humanas, ¿no?, positivas, es muy importante, ¿no? Entonces, en nuestra formación como docentes tenemos una misión y una responsabilidad grandísima. Entonces, todo aquel elemento que nos ayuda a nuestra formación hay que tomarlo, ¿no? Y siempre pensar en eso, es decir, no estoy solo, tengo que pensar en mí, pero tengo que pensar en la otra persona que está a mi lado y entonces tengo que pensar en las demás personas y en todos los factores que hay alrededor para que podamos hacer comunidad. Para mí eso es algo como muy importante de los diferentes ámbitos, entonces en los que nos relacionamos siempre es como tratar de hacer comunidad y resolver cómo podemos resolver las cosas de manera pacífica. Y entonces el teatro y la docencia son caminos ideales para eso. Bueno, gran mensaje, hacer comunidad a través de estas prácticas. Pues bueno, con esto nos despedimos y esperamos que les haya agradado el tema que se abordó el día de hoy. Como siempre, que pasen buen día.